unos meses recibí algo que finalmente hoy os voy a enseñar, es algo que me despertaba mucha curiosidad y se trata de este teclado del Loupedeck. Es un teclado que lo que va a hacer es facilitarnos, o la teoría es que nos va a acelerar el flujo de trabajo cuando trabajemos en edición, tanto sea como de fotografías en herramientas como Lightroom, o si queremos también lo podemos utilizar para herramientas de vídeo u otros softwares, pues como puede ser Premiere o otro tipo de programas. Justo en la descripción del vídeo os voy a dejar un link donde podéis consultar un poquito la disponibilidad en cuanto a aplicaciones que tiene este teclado, vamos a decir. Los que me seguís más habitualmente ya sabéis que yo tengo una formación de técnico en laboratorio de imagen. ¿Esto qué es? Bueno, pues yo era simplemente la persona que revelaba los carretes cuando tú los traías directamente pues a una tienda, a un laboratorio, etc. Y una parte muy importante de ese trabajo era la herramienta con la que yo solía trabajar, que era pues un Minilab o era una positivadora, algo de ese estilo, que no dejaba de ser una máquina en la cual yo introducía pues lo que es el negativo ya revelado y íbamos ajustando todas las fotografías que realmente se solía ajustar una a una, al menos en una serie de parámetros que era casi siempre pues en exposición, un poquito de contraste y a lo mejor un poquito de dominancia, pues un poquito más de amarillo, un poquito menos de amarillo. Algo muy similar a lo que hacemos hoy en día en herramientas como la que tengo ahí atrás cargada, como en Lightroom. Estas máquinas solían tener unos teclados que una vez que le cogías el truco, trabajabas muy rápido, porque además el teclado se solía disponer en un 0 en el medio, en un +1 -1, +2 -2, +3 -3, entonces ibas trabajando muy rápido añadiendo parámetros, tanto sea de exposición como de contraste y demás. Pues bien, esta tableta viene un poquito a emular eso, en lugar de con teclados, pues con una serie de ruedas. A mí desde el principio me pareció muy curiosa y en este vídeo pues vamos a ver si realmente es útil o no cuando vamos a editar fotografías y además voy a aprovechar y os voy a enseñar también un poquito del flujo de trabajo en cuanto a editar una boda. Os he preparado una boda que además es la primera boda en la que me llevé la PNF, en la que hice algunas fotografías con la PNF y vamos al ordenador. Lo que va a hacer este teclado Loupedeck es crearnos una serie de accesos directos a través de sus botones y ruedas pues a controles que solemos utilizar en herramientas como por ejemplo Lightroom, pero no solamente en Lightroom, ya que también lo podemos utilizar en otras herramientas como puede ser por ejemplo como Adobe Premiere. Y abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace a su web donde podéis ver todos los software con los que es compatible este teclado Loupedeck. Yo normalmente lo suelo utilizar en Lightroom y te decía al principio que tras unos meses os hago este vídeo porque es cierto que requiere un aprendizaje. El primer día es posible que digas, no consigo ir rápido editando con el teclado. Hay cosas que no encuentro, hay cosas que voy un poco más lento, pero con el tiempo cuando te vas acostumbrando a trabajar con él, a utilizarlo, igual que como te he dicho antes, igual que me pasaba en esas máquinas de laboratorio en los que le cogías el truco a los botones, pues al final sí que consigues que todo fluya mucho más rápido. Tengo aquí algunas fotografías, he dejado algunas de las primeras fotografías sin editar para enseñarte un poquito, pues eso que hablábamos, ¿no? Un poco ese flujo de trabajo a la hora de editar bodas. Aquí en este catálogo tengo ya una selección de unas poquitas fotografías, aquí ya hay seleccionadas unas 250 fotografías, no son las que entrego muchas más fotografías, pero bueno, es un resumen para que podáis ver, quitando algunas partes de la boda que son un poco más privadas en cuanto pues a familia, personas y demás. Lo primero, cuando llegas a Lightroom, aparte de importar todas las fotografías, lo que hay que hacer es seleccionar las fotografías y ahí pues es cuando empiezas a sacarle partido al teclado. Justo aquí en esta parte de aquí pues tenemos una serie de botones en los cuales podemos marcar por estrellas y además también podemos marcar por colores. Podemos ir alternando en este botón que tenemos aquí entre estrellas y colores y como puedes ver directamente en el monitor me está diciendo que estoy utilizando, pues si estoy eligiendo entre esa clasificación entre color o bien estrellas. 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas. Aquí ya entra un poco en función como cada uno os guste trabajar. Yo, por ejemplo, en la mayoría de fotografías o las fotografías que voy a entregar al cliente las suelo clasificar con 3 estrellas. Las fotografías que a lo mejor yo estimo que me gustan más o que puedo enfocar un poquito más para redes sociales o para web y demás, las suelo etiquetar con 5 estrellas. Las fotografías que en un principio he metido pero que al final he descartado porque había otra muy parecida, porque creo que esa fotografía no cumple un poco los estándares, la suelo clasificar con 2 y esto viene porque es una fotografía que normalmente previamente ha estado clasificada con 3 estrellas pero que luego disminuyo a 2 por algún motivo y aquellas fotografías que están correctas pero que no me parecen no buenas fotografías, sino fotografías que me gustaría o que yo entregaría al cliente porque no tienen otra vez esos estándares que yo considero como para que sean entregadas al cliente,
porque bien alguien sale con los ojos cerrados, porque bien es una fotografía que tampoco dice mucho y demás, pero que se pueden entregar porque están a foco, porque están bien de exposición, etcétera, pues la suelo clasificar con una estrella. Esto es práctico si cuando vas a hablar con el cliente o cuando vas a entregar el trabajo al cliente o en función de cómo hayas concretado con el cliente, pues le vas a entregar más o menos fotografías. Si el cliente te pide por favor que le entregues todos, pues de una estrella para arriba entregas todo. Si el cliente, que es lo más común, le entregas la selección que está correcta, que está toda editada y demás, entrego la de 3 estrellas y después, como te he comentado, pues si quiero sacar algo, pues ya os hago con las 5 estrellas. Pues bien, eso lo tenemos directamente aquí, que yo aquí puedo ir clasificando. Por ejemplo, aquí, bueno, me lo ha definido con 0 estrellas, puedo deshacer, le doy a hundo y me deshace. Pues yo le puedo decir aquí que quiero que tenga, pues por ejemplo, 4 estrellas, 3 estrellas, 5 estrellas, lo voy a dejar en 3 estrellas, o bien si quiero también podría clasificar, como te he dicho, con color. Yo una de las cosas que suelo hacer muchas veces en los catálogos es clasificar por color los momentos de la boda. Por ejemplo, los preparativos del novio, pues en color rojo, los de la novia en color amarillo, la ceremonia en color verde, el cóctel y banquete en color azul y luego ya pues la fiesta en color morado, por ejemplo. Y así directamente puedo en un catálogo pues filtrar directamente por qué fotos quiero. Quiero las fotos de 3 estrellas en color morado, es decir, quiero irme a las fotografías que ya he editado, que son para entregar y del momento de la fiesta. O 5 estrellas, que son las que voy a publicar en web o redes sociales, pues en color morado, que son las fotos de la fiesta que creo que están con la calidad para poder publicarlas. Una vez que estamos aquí dentro de la fotografía, que ya están las fotografías todas elegidas, como veis aquí abajo ya podéis ver que algunas tienen 3, otras tienen 5 estrellas, pues nos queda hacer la edición de la fotografía. En cuanto a edición de la fotografía, yo normalmente lo que suelo hacer siempre es aplicar un preset que es la base de la edición. En este caso, pues puede ser, por ejemplo, podemos estar hablando de un Portra, que es un 160, o bien un Portra 400, que tiene, como veis, en concreto este es un Portra 400 que da, como veis, es un +1, que tiene un poquito más de contraste, o bien pues podemos elegir, por ejemplo, un Hectar, ¿vale? Una vez que ya tienes el preset aplicado, esto ya no has terminado con la fotografía, ahora queda lo que es el trabajo en sí de cada foto. Yo normalmente lo que suelo hacer o lo que haría en estas fotografías es, pues primero de todo, levantar un poquito la temperatura de color. Como podéis notar, esa pared, ese local bajo está un poco azulada la pared, levanto un poquito eso. Vamos a bajar un poquito las altas luces, levanto un poquito las sombras y como veis es muy rápido porque simplemente tenemos que ir girando. Si en algún momento determinado veo que me he pasado o que no me gusta cómo ha quedado por ejemplo en este caso, cómo he levantado las sombras, pues si hundo el botón hacia adentro me va a volver al valor 0 de sombras y otra vez podría volver a subir, a bajar o lo que yo estime oportuno. La fotografía está en 4/3, esto es una fotografía de la PNF, si quiero podría cortar, pulso hacia adentro este control dial y esto es una cosa que yo tengo personalizada, que lo bueno de esto es que si nos vamos por ejemplo a la opción de ayuda, extras de plugins, loop de console, pues aquí podemos decirle nosotros qué queremos que cada botón haga o qué opciones queremos personalizar en determinados botones, porque como podéis ver casi todos tienen un nombre, pero hay algunos que no tienen nombre. Por ejemplo, estos L1, L2, L3 son personalizables. Aquí podemos nosotros poner la función que nos dé la gana. Este C1 y C2 también son personalizables. Esta rueda D1 es personalizable. Esta rueda D2 es personalizable. El botón C5, C6, C3 y C4 son personalizables. Y estos botones de aquí arriba que son los botones de preset, que como ya habéis visto, yo tengo aquí algunos presets ya personalizados. Pues bien, en esta herramienta, que al fin y al cabo es el software que ya os he comentado, que podéis descargar una vez que adquirís el teclado en la web de Loupedeck, pues le podéis decir lo que queréis hacer. Yo, por ejemplo, en este D1, pues aquí veis que lo que tengo es, bueno, aquí ahora mismo tengo el grano para para reducir el grano, pero en este botón lo que debería tener, que no sé por qué está puesto ahora mismo esto, es la posibilidad de rotar. Aquí lo vamos a cambiar y le vamos a dar a Close. Ahora en este botón lo que tendría que estar es pues la opción de transformar, rotar. Entonces ahora, por ejemplo, si esta fotografía quiero hacer un recorte sobre la fotografía, pues simplemente tengo que hacerlo más pequeño y con los cursores moverme por la fotografía. Si lo que quiero es enderezarla, pues con la rueda de Rotate, pues puedo ir girando y cuando tenga el recorte como yo he establecido, lo puedo hundir.
Dentro de esta herramienta de rotación, es decir, cuando estamos en la herramienta de rotar del Lightroom, yo lo que tengo puesto es que en los botones de preset P1, P2, P3, P4, pues lo que me haga son recortes. Por ejemplo, aquí he elegido el recorte 3 medios, que es un recorte un poquito más estándar que el propio de 4 tercios, pero si quiero lo que puedo hacer es una vez que lo pongo, pues bajarlo y ya está. ¿Vale? Como veis, al final es cogerle un poquito el truco. Este preset en concreto mete algo de grano y yo pues lo que me gusta es pues bajarle un poquito el grano, que aquí me bajo con el de 2, que es donde lo tengo configurado, y pues la verdad es que dejadme que baje un poquito el contraste. Por mí, esta fotografía valdría. Nos pasamos a la siguiente. De nuevo, pues me voy directamente, aplico el preset, me voy al recorte, aplico el recorte de 3 medios, la coloco un poco, cierro el recorte, bajo un poquito el contraste, le aplico un poquito de claridad y le bajo un poquito el tema del grano. Siguiente fotografía. Como veis, al final es acostumbrarse un poquito a hacer tu propio flujo de trabajo. Vamos a levantar un poquito de sombra, le vamos a meter un poquito de amarillo, porque este preset, el que he utilizado para esta fotografía, que es Selectar, suele dejar las fotografías un poco azuladas, un poco tirando a azul. Voy a rotarlo un poco, pero como veis aquí, el tacto de la rueda de dial es muy... La verdad es que va bastante bien, es un poco clac, clac, y a veces esto puede ser demasiado, es decir, ese escalón que te da. Pero si utilizamos la tecla FN y lo giramos, el giro es mucho más sutil y lo podemos cuadrar bastante mejor. Esta función de FN más suave la podemos utilizar bien con esa inclinación, o si queremos también la podemos utilizar con los cursores para movernos por la fotografía si queremos hacer un movimiento un poquito más fino. En esta fotografía pues vamos a levantar a lo mejor un poquito sombras, aunque no las quiero levantar porque como veis quiero conseguir que el pasillo haga este efecto de enmarcado. Las altas luces las voy a tocar ahí un poquito. Voy a tocar un poquito la exposición, la voy a subir un poquito para arriba, voy a bajar un pelín el contraste, porque de nuevo Kodak Ektar es una película un poquito contrastada. Bajo un poquito más, me sigue pareciendo que está un poquito contrastada y un poquito de claridad para darle como un punto de microcontraste y un puntito a lo mejor, pues como un poquito más de enfoque a la fotografía. Siguiente fotografía. Otra vez volvemos a lo mismo, puedes aplicar el preset. Esto lo podríamos simplificar en cuanto al hecho de aplicar los presets pues, por bloques. ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues por ejemplo, esta fotografía, si vas a tener varias fotografías con una edición muy similar, pues yo por ejemplo voy a editar esta fotografía, vamos a levantar un poquito las sombras, vamos a bajar un poquito las luces, le vamos a meter un poquito más de amarillo, vamos a tocar un poquito la exposición, no tanto, vamos a hacer el recorte a 3:2. Vale, y ahora todos estos ajustes yo los puedo, si quiero, los puedo copiar con la tecla de copy, e irme a la siguiente fotografía y directamente hacer un paste. Y lo que va a hacer es todo lo que yo tengo guardado en la fotografía anterior en cuanto a ajustes, pues me lo va a copiar en esta. Como veis, cada fotografía pues es diferente en función de la luz. En este caso, esta habitación tenía un tono en las paredes así como un poquito amarillo, entonces esta fotografía estaba más cerca de la ventana y tiene una temperatura de color que debería ser un poquito más alta que la otra que estaba un poquito más lejos, pero simplemente pues con la rueda de temperatura de color le aplico un poquito más de temperatura de color. A lo mejor bajo un poquito las altas luces para que las calaveras no tengan tanto, en los brillos no estén tan quemadas, y pasamos a la siguiente fotografía. Aquí podría volver a pegar lo que tengo en la anterior fotografía, eso sí, de nuevo ajustando un poquito ese balance de blancos, pero si quiero, pues como esta fotografía está más cerca de la ventana, pues lo que podría hacer es irme a la fotografía anterior, copiar los ajustes de esta fotografía, ir a la siguiente y pegarlos, que seguramente sea mucho más cercano. Pues no, como seguís viendo, pues sigue un poquito amarilla la fotografía. Voy a subir aquí un poquito las sombras, bajamos altas luces, etcétera, ¿vale? Yo creo que os hacéis una idea. Luego, en determinadas fotografías, dejadme que me voy a ir un poquito más hacia adelante. Por ejemplo, mirad, ya de paso me sirve para enseñaros algunas fotografías hechas con la PNF. Estas fotos están hechas con la PNF, lo podéis adivinar aquí arriba por el nombre, porque pone PNF, ¿vale? Ese es el nombre que yo le he dado a la PNF para tener localizado rápido. Y como veis aquí tenemos una serie de ruedas. Estas son las ruedas
Hue. Aquí podemos alternar entre el Hue, que al fin y al cabo lo que le vamos a decir es cómo queremos modificar el color, si queremos que un rojo sea un poquito más rojo o que un rojo sea un poquito menos rojo, o bien nos podemos ir, si queremos, a saturación y modificar la saturación de cada color, o a luminosidad o luminancia, y ahí podemos modificar la exposición, podríamos decir, de cada color, que sea ese color sea un poquito más brillante o sea un poquito menos brillante. Por ejemplo, en este caso, dejadme que voy a seguir un poco la misma rutina de aplicar ese recorte 3.2 a la fotografía. Vamos a aplicar también, en este caso voy a aplicar un preset de Portra 400. Le voy a bajar el grano porque esta fotografía está hecha ISO 800 y bueno, en el sistema 4 tercios pues es posible pues que tengamos un pelín más de ruido que a lo mejor en otros sistemas, y no necesito meterle más grano. Con el grano que tiene, aunque he de deciros que es un grano bastante orgánico, vamos a ampliar un poquito más para que veáis, esto es un 3:1, no es un grano que llegue a ser feo o molesto, ¿vale? Pues bien, lo que os decía, si estoy en el Hue, que ahora es modificar color, si por ejemplo yo al rojo, las rosas no las quiero de ese tono rojo y se lo quiero bajar para que sean un poquito más rosas, pues si lo voy bajando, como veis, ¿veis cómo afecta al color? Si lo pulso hacia adentro, lo que va a hacer es volver al valor 0, que en este caso no me interesa porque al ser un preset el valor por defecto es -10. Si queremos en cuanto a saturación, pues yo quiero que a lo mejor los verdes de todo el ramo tengan un poquito más de saturación. Pues yo lo voy subiendo y lo que voy a hacer es todos los verdes del ramo, como veis, van a estar más saturados, ¿vale? Le damos a deshacer y volvemos al valor de origen. Y esto lo podemos hacer también con la luminancia. Como podéis ver, a lo mejor la parte de aquí abajo morada, de lo que es el ramillete, pues está un poquito bajo de exposición. Pues yo ahí le voy a decir que los morados suba la exposición y los morados suba la exposición. Esto no se nota mucho porque a lo mejor el color, pero mirad por ejemplo si lo hago en los verdes, vais a ver cómo todo el ramo pues sube un poquito más la exposición, y lo podría hacer si quiero también, por ejemplo, pues en los rojos, ¿vale? Otra opción es, que es lo que yo suelo hacer más, es subir directamente pues lo que es la exposición de la fotografía entera, bajar altas luces. No suelo utilizar una herramienta como este Hue, saturación, luminancia tan en profundidad, pero sí que suelo pues ajustar un poquito más pues en cuanto al temperatura de color, exposición, bajar, subir contraste, aplicar un poquito de claridad para ver ese puntito más de enfoque. Y aquí tenemos este, no recuerdo si era un cenicero o qué era, que se me coló un poquito ahí a la derecha, así que lo que voy a hacer es hacer un pequeño recorte sobre el ramo para que desaparezca del encuadre, y además así también me como la tele, que parece que había algo de fútbol o algo así, ¿vale? Y esta fotografía pues ya estaría editada y nos pasamos a la siguiente fotografía. Saliendo un poco de todo este tema de la tableta Loupedeck, que ya estáis viendo un poquito cómo funciona, además aquí también tenemos algunos botones. Al final es que tenemos todos los controles que tenemos en Lightroom prácticamente. Yo personalmente aquí, por ejemplo, el C1, C2 lo que he puesto es para rotar la fotografía izquierda a derecha, es una manera muy rápida también de trabajar. Y aquí en la parte superior derecha pues tenemos modos, el antes y después. Tenemos también las pruebas de pantalla, que podemos poner en pantalla completa la fotografía, o el botón de exportar directamente. Esto es muy cómodo porque directamente pues tenemos aquí este botón y podemos irnos a la función de exportación. Lo que os decía, este catálogo lo puse también para enseñaros un poquito el tema de las fotografías con la PNF de boda. Estas fotografías las hice con los 1.8, en esta boda me llevé el 17 1.8 y el 25 1.8 en concreto, todavía no tenía los 1.2, y ya os enseñaré alguna boda un poquito más adelante en la que ya sí que tenía los 1.2. Y aquí pues volvemos a la rutina de la edición. Aplicamos el preset, que en este caso queramos aplicar, o no aplicamos preset, directamente nos vamos a la edición de la fotografía. En este caso esto está un poquito más metido en el salón, y aquí, como veis, otra vez voy a tener que tocar la temperatura, bajando un poquito la temperatura de color, subiendo exposición, bajo un poquito las altas luces y levanto un poco las sombras, porque lo que quiero es toda esta parte del centro del ramo levantarlo un poquito. Le voy a meter un poquito más de amarillo, un poquito de claridad, y como veis aquí en esta parte de aquí, que a lo mejor tenemos un poquito de grano, pues vamos a bajar un poquito el grano para que no sea tan llamativo, porque ya os digo que estos presets que imitan película, pues al final lo que hacen muchas veces es meter un poquito de grano también. Voy a recortarla porque, como veis, tengo ahí ese marco que me lo quiero quitar de en medio. Y además, como podéis ver, la fotografía está la mesa está un poquito descuadrada, pero bueno, al hacer el recorte
pues nos lo vamos a comer totalmente. Pues como ves, se trata de una herramienta que, como muchas otras, requiere un pequeño aprendizaje al principio para entenderlo bien, para poder personalizarlo de la manera que a ti te sea cómodo trabajar con ello, y una vez que coges el truco, eso, bien utilizar pues esas herramientas de copy-paste. Hay en muchas ocasiones, que es algo que nos he enseñado, pues por ejemplo, cuando una de las cosas de disparar en formato RAW es que cuando tú por ejemplo, editas una fotografía de la parte de, pues yo qué sé, de las fotografías de grupo que haces en el momento del cóctel en un jardín, pues esa misma edición para una fotografía, si no has ido cambiando parámetros, que normalmente no se cambian, tú haces la medición de exposición en el momento para esa primera fotografía, y al no ser que se alargue mucho en el tiempo y cambien las condiciones de luz, vas a disparar todas las fotografías con los mismos ajustes en cámara, pues lo que puedes hacer es aplicar ese copy-paste a todas las fotografías que van a venir posteriormente. Aplicar algún pequeño recorte, a lo mejor alguna corrección muy pequeñita en alguna cosa, pero al final es, como te he dicho, entenderse un poco con el propio dispositivo, adaptarlo al uso de cada uno y sacarle un poco de partido a todas las posibilidades que tiene, sobre todo por esos temas de personalización. Yo personalmente, en mi caso, al utilizarlo en Macintosh, tuve un pequeño problema a la hora de pasar las fotografías. Tuve que darle permisos porque había teclas que no funcionaban. Entonces lo que tuve que hacer, hablando con ellos, me asesoraron muy bien y me dijeron: es un problema de permisos, lo que tienes que hacer es irte a ajustes, accesibilidad, y darle permisos para poder controlar el equipo a lo que es el propio teclado, ¿vale? Porque lo que va a hacer es intentar emular pues esos cursores directamente del teclado, y para eso pues necesita una serie de permisos. Así que ya sabéis, en la descripción del vídeo os dejo un poquito más de información, donde tenéis la página web del Loupedeck. Este en concreto es el Loupedeck Plus. Luego tenéis ese Loupedeck CT, que es un poquito diferente, aunque la teoría es la misma. Es un poquito más caro. Este tiene un precio que ronda alrededor de los 200 euros. A muchos os puede parecer que es algo que es caro, pero la verdad es que si te dedicas a esto y te puede ayudar en agilizar tu flujo de trabajo, la verdad es que al final lo acabas rentando. Así que espero que te haya gustado este vídeo. Sabes que puedes dejarle un like, ayudas mucho más a que este contenido llegue a mucha más gente. Comenta abajo qué te ha parecido esta consola, si tú le sacarías partido, si a ti te parece una herramienta realmente útil. Y ya sabes que si quieres puedes apoyarme a través de Patreon desde solamente $2 al mes, y desde 5 participar en sorteos. Así que nos vemos en el próximo. ¡Hasta la vista!